Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los instrumentos de evaluación, en especial de la lista de cotejo. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación son herramientas que nos permiten analizar críticamente las evidencias de aprendizaje y el proceso que se llevó a cabo para obtener dichas evidencias. Posibilitan establecer logros y sugerencias de mejora. Permiten evaluar de manera formativa y sumativa. Todo depende del propósito y el momento en el que los estemos utilizando. Facilitan los diferentes tipos de evaluación, es decir, podemos realizar autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación con el uso de instrumentos. La lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? La lista de cotejo es un instrumento para evaluar productos de desempeño determinando el cumplimiento o no cumplimiento de ciertos indicadores. Se caracteriza porque es sencilla de aplicar y solamente debe hacerse un chequeo para determinar si se presenta o no se presentan los indicadores en determinada evidencia. ¿Cómo elaborar una lista de cotejo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el aprendizaje esperado que queremos alcanzar. Una vez que identificamos el aprendizaje esperado, tenemos que reconocer cuál va a ser la evidencia de aprendizaje con la que yo voy a dar cuenta que se alcanzó o no se alcanzó el aprendizaje esperado. Ya que defino la evidencia de aprendizaje, entonces examino modelos. Por ejemplo, si mi evidencia de aprendizaje es un texto instructivo, entonces voy a revisar diferentes textos instructivos. Esto para reconocer sus características e identificar qué significa un buen instructivo o qué significa que mi instructivo sea malo. Ya que reconozco las diferentes características de la evidencia de aprendizaje que seleccioné, entonces selecciono los criterios de evaluación. Reconozco cuáles van a ser los aspectos relevantes de la evidencia de aprendizaje que voy a generar para pasar a la redacción de los indicadores y la elaboración del instrumento. ¿Qué características deben de tener los indicadores de desempeño? Primero, deben de evitar términos subjetivos o poco claros. Por ejemplo, si yo coloco un indicador que diga la redacción es excelente, estoy utilizando un término subjetivo, excelente. Entonces, ese indicador no me sirve para evaluar la evidencia de aprendizaje. Debo de determinar cómo tiene que ser la redacción para que considere que es buena, cuáles son sus características. También los indicadores se pueden evaluar por observación directa. Si yo planteo un indicador que no se observa en la evidencia de aprendizaje que estoy evaluando, entonces ese indicador no me sirve. Se evalúan a partir de dos categorías. ¿Cuáles son estas dos categorías? ¿Se presenta o no se presenta? ¿Sí o no? ¿Cumplió o no cumplió? Entre otros sinónimos. Lo importante es que cada indicador responda a estas dos categorías. Evalúan aspectos relevantes de la evidencia. Por eso antes nosotros examinamos diferentes modelos para reconocer las características de la evidencia y recuperar los aspectos más relevantes. Son claros y entendibles para las personas. ¿Quiénes van a utilizar nuestros instrumentos de evaluación? Nuestros estudiantes. Entonces, los indicadores deben de ser claros y entendibles para los alumnos con los que estamos trabajando. ¿Qué elementos debemos de considerar en la lista de cotejo? Es importante que coloquemos los datos de identificación. ¿Cuáles serían estos datos? Nombre de la escuela, el grado y el grupo, la asignatura y el nombre del alumno que está siendo evaluado. También debemos de recuperar y colocar el aprendizaje esperado que estamos evaluando, el producto o evidencia que está dando cuenta de ese aprendizaje esperado, las instrucciones que me permitan identificar cómo voy a utilizar ese instrumento de evaluación y por último la tabla con los indicadores, las dos categorías, el valor de cada uno de los indicadores y un espacio de sugerencias. A continuación retomamos una lista de cotejo para evaluar la lista de cotejo que ustedes realicen. Aquí se define el producto, que es la lista de cotejo, el valor de la evidencia, si es que se va a dar una calificación a esta lista de cotejo, las instrucciones que definen cómo deben de utilizar
este instrumento de evaluación, y por último los indicadores, las categorías y el valor de cada uno de los indicadores. Es importante que reconozcamos diferentes instrumentos de evaluación porque el hacer uso de estos recursos permitirá desarrollar procesos de evaluación más objetivos centrados en el estudiantes. Agradezco mucho su atención y cualquier duda estamos para atenderla. Cuídense mucho.